Hoy nos vamos de turismo cinematográfico a Osuna, Sevilla. De pasado noble y tradición universitaria, su casco histórico tiene madera de plató. Entre sus calles, la considerada por la UNESCO la más bonita de España, por su arquitectura barroca y la concentración de palacios por metro cuadrado. Como hospedaje, elegimos el que suele alojar a los equipos de filmación y por el que han desfilado infinidad de artistas. Y paseamos por rincones que han servido de escenario para películas. La Villa Ducal es lugar de peregrinación de los fans de Juego de Tronos, que además alberga el único museo en Europa dedicado a esta exitosa serie. Vamos a saborear las tapas que degustaron sus protagonistas, los quesos galardonados y sus dulces típicos frente a los paisajes de campiña que acarician la Sierra Sur. El primer capítulo de la ruta Osuna de Cine se desarrolla en el Cerro del Higueral, enclave de los dos monumentos que presiden la estampa de este pueblo sevillano, situado a menos de 100 kilómetros de la capital. Ambos fueron mandados construir en el siglo XVI por don Juan Tellez Girón, el Santo, cuarto conde de Ureña. Son de cantería, ejemplos de Renacimiento y declarados bien de interés cultural. Comenzamos en la antigua universidad, una edificación de sobria factura, enmarcada por torreones. Fue sede de 15 cátedras mayores y 8 menores, agrupadas en torno a las facultades de Teología, Derecho, Medicina y Artes. Daban clase 4 órdenes religiosas: dominicos, agustinos, franciscanos y carmelitas. Y frente, ¿qué es lo que se encuentra? Es la sala de grados, el lugar donde se examinaba a los alumnos y que tradicionalmente es conocida como Girona, porque hay unas pinturas y se supone que 3 de ellas las pintó nuestro cuarto conde de Ureña. Tengamos en cuenta que su escudo está conformado por un castillo, un león y por 3 triángulos, jirones. Había una sillería en desnivel donde se colocaba el claustro del profesorado y en el centro había un sitial de mármol donde se colocaba el alumno a examinar. Antes pasaba por la capilla para pedir a la Virgen que le infundiese los conocimientos necesarios, que se decía que el alumno estaba en capilla. Los Ureña, padres del primer duque de Osuna, fueron de las familias más ricas de España, protagonistas indiscutibles del devenir del municipio. La universidad dejó de funcionar en el siglo XIX, pero hace 30 años, dando un giro de guión, reabrió sus puertas como escuela universitaria. Conserva también su estructura original, el patio central, de planta cuadrada con alzado de 2 pisos porticados, el paraninfo y su espléndido artesonado mudéjar. Entre sus muros se filmaron escenas del largometraje 100% andaluz, Los hijos de San Luis, que mezcla aventuras y tramas amorosas. El otro hito de la colina es la insigne iglesia colegial de Nuestra Señora de la Asunción. Reemplazó a la primitiva parroquia medieval y cuenta con varias entradas. La más interesante, la Puerta del Sol, con una excelente decoración plateresca. El conjunto incluye la propia colegiata y el Panteón Ducal, obra de 2 reputados arquitectos, Diego de Riaño y Martín de Gainza. Un espacio solamente para los duques de Osuna, compuesto por patio, sacristía, sagrario y la capilla. Veamos cómo está todo con unas maravillosas yeserías, con mucha cal, lo cual le dan mucha potencia al espacio. Comprobamos cómo tenemos un púlpito, el coro, un retablo mayor con la muerte de Cristo y 2 tablas importantes: la Anunciación de Gerard Vitesse d'Utrech y la genealogía de la Inmaculada. Y algo interesante es que se pueden estar diciendo misa a 3 alturas. Desde este retablo, debajo la capilla de Profundis, con un retablo de la Crucifixión, y encima de este espacio tenemos la capilla mayor de lo que es la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. A la iglesia se accede por la capilla de la Inmaculada, donde hay una talla del Cristo de la Misericordia, del maestro Juan de Mesa. También conduce al Museo de Arte Sacro, que ocupa las dependencias de la sacristía y salas adjuntas. Contiene piezas sobresalientes,
como las firmadas por el pintor tenebrista José de Ribera, El Españoleto, realizadas para el duque de Osuna cuando era virrey de Nápoles. Esta maravilla es uno de los escenarios fetiches de los rodajes en la localidad, frente al Monasterio de la Encarnación, levantado en el solar de un hospital, está la Cuesta de la Colegiata. Fue elegida por Vicente Aranda para su particular Carmen a principios de los 2000. En el caso de Carmen llegaba Próspero Mérimée, el escritor que durante el 1846 recorrió Andalucía y escribió sobre el mito de esta mujer emblemática. En el caso de Calas Forever, Franco Zeffirelli, su director, amigo personal de María Calas, quiso rendir un homenaje a su gran amiga que nunca llegó a representar la ópera Carmen, y a través de esta película se relata esos últimos días de María Calas, interpretados por Fanny Ardant. Y en ambas producciones rodaron como acampada y fogata a la falda de la Colegiata, y desde aquí podemos disfrutar de unas vistas fantásticas de Osuna. Nuestra ruta sobre el séptimo arte desciende al caserío en dirección a la Torre de la Merced, entre las más hermosas de la provincia. Erigida en el siglo XVIII, a cargo de Alonso Ruiz Florindo, consta de chapitel y 4 cuerpos que combinan ladrillo y sillar labrado. Constituye una joya barroca de la región. La iglesia del convento, de un siglo antes, se remodeló profundamente en esa época. Sirvió también de marco para los hijos de San Luis, grabada en 2 meses. Estamos en Andalucía, 1830, y un grupo de bandoleros se toma la justicia por su cuenta, decide cobrarse sus servicios expoliando en diferentes puntos de Andalucía, en conventos e iglesias. Y el rodaje comienza aquí, en la cripta de esta iglesia, un lugar muy misterioso. Estuvieron rodando en diferentes localizaciones de Osuna, también en Estepa y en Antequera. Fui llegar y besar el santo, porque hace tiempo no me veía, nada más entrar reserva. Bajamos por la calle Alpechín, camino de una localización estrella. Poco antes de alcanzarla, nos detenemos para probar el lado más goloso de Osuna, en un lugar histórico, una confitería que se remonta a 1750, por lo que es una de las más antiguas del país. Es la artífice de unos populares bollos que se han convertido en los dulces típicos de Osuna, las aldeanas. A diario se despachan más de 1000 unidades. Su receta es toda una intriga, porque la custodian con celo. Hace unos 100 años, el señor Rafael Galicia empezó a fabricar lo que es la aldeana, y hasta hoy pues seguimos fabricándolo todo igual. Esto es una masa que se hace, primero se hace una bola, luego se pone un poquito alargada, se mete a fermentación, una vez que ya está en su tamaño, se lleva para el horno y se hornea a una temperatura aproximada de unos 190 grados. Una vez que ya está fría, se corta, se rellena de una crema de pasta de batata, que la rellenamos a mano, se polvorea con un azúcar glass y es un dulce muy jugoso. Una vez que se prueba, se vuelve a repetir. Mira cómo se ríe, de cómo intenta ligar. A 1 minuto andando, se encuentra la calle San Pedro, la calle más bonita de España y segunda de Europa, según la UNESCO. Es como un museo al aire libre, por el elevado número de casas-palacio que concentra. Las imponentes fachadas con escudos nobiliarios se extienden manzanas enteras. Una de las más representativas es el Palacio Marqués de la Gomera, un diseño barroco de Juan Antonio Blanco, reconvertido en la actualidad en uno de los hoteles que integran la red local de alojamientos. Resalta la torre mirador, la cornisa cuajada de volutas y ondas, y la portada, con columnas salomónicas pareadas. Se trata del espectacular decorado escogido por Franco Zeffirelli para su desfile final de Calas Forever. Una escena además muy recordada, muy colorida, con muchos figurantes de aquí del pueblo de Osuna, donde aparecían
vestidos de flamenca, vestidos de torero, y era bastante habitual además ver al director desde el balcón principal de la fachada dando directrices, ¿no? El equipo de Cala se instaló en el hotel durante el rodaje, igual que posteriormente pues, los actores de Juego de Tronos cuando nos visitaron para rodar aquí con nosotros. Característicos de lo que sería el palacio, la capilla privada, donde encontramos la escena de una piedad, el artesonado de los techos, que se conserva el original, patio porticado, con la fuente en el centro, también muy singular, el sillar de arenisca, que es propio de la cantera de aquí del pueblo, tiene propiedades aislantes térmicas y lo que es el hospedaje resuma historia y arte. Soy de vino y meseta, soy la duda al pasar, una vieja rareza en un nuevo lugar. El ocre de la piedra autóctona, junto con la cal, es denominador común de los interiores y exteriores más emblemáticos de Osuna. En el paseo no debe faltar el epicentro, la Plaza Mayor, donde se ubica el ayuntamiento, y en una de las esquinas, el convento de la Concepción del siglo XVI. En su torno de la calle Sevilla se puede adquirir una delicia de la repostería religiosa, los bizcochos marroquíes. Los elaboraban las hermanas concepcionistas de Écija desde mediados del XVIII. Cuando su monasterio cerró, la última monja franciscana continuó aquí con el legado. Sorprenderá el nombre de marroquíes. Resulta que una de las hermanas en Écija, pues su apellido era marroquí. El bizcocho en sí es sencillo porque su materia prima es muy elemental, que es azúcar, almidón de trigo y huevos. Y la gracia de Dios. Lo que pasa es que es muy delicado, no tiene ningún conservante, ningún aditivo y actualmente se sigue elaborando manualmente. Tiene un glaseado blanco y fino, se corta a ojo, se envuelve manualmente y se mete en las cajas. Colaboramos toda la comunidad con ese cariño, con esa entrega y luego lo bueno es la degustación de él, lo esponjoso que es, ese tacto que tiene al paladar, muy apetecible. Retomamos la ruta cinematográfica en esta vía, otra de las más atractivas. Lo hacemos ante el viejo convento de dominicas Santa Catalina Mártir, dentro de la larga lista de fundaciones de Juan Tellez Girón. En 2019 acogió Secuencias de Adiós, un thriller de Paco Cabezas que consiguió 3 nominaciones a los Goya. El director sevillano se trasladó aquí con más de un centenar de personas, entre técnicos, personal artístico, de figuración y de producción. Aquí vinieron sus protagonistas. Imaginaron la expectación, porque Mario Casas y Natalia Molina pues atraen a muchísimos seguidores. Aquí tenemos al director Paco Cabezas dando indicaciones al equipo y bueno, en el interior, en la iglesia, se filmó un bautizo, una escena también bastante clave en toda la trama de la película. No hace falta que me mires otra vez, porque cuando yo te veo... A unos pocos metros, pegado a otro de los numerosos cenobios de la localidad, el convento Nuestra Señora del Carmen, se ubica uno de los locales donde degustar la gastronomía local repleta de matices. Es cocina mediterránea con toques de cocina internacional. Tenemos que es el tiradito, por ejemplo, pero no un tiradito tradicional peruano. Nos lo llevamos a nuestro terreno y, por ejemplo, le añadimos ya un toque de trufa. Estamos en temporada de la trufa de la Melanosporum y combinamos productos de cercanía con productos de temporada. Con el producto de cercanía no dudamos, como pueden ser los aceites que tenemos en nuestro pueblo, que es una maravilla. Queso también. Elaboramos desde una ensalada que tiene como influencia marroquí, lo metemos en el yogur, lleva el toque de queso, hasta postres que elaboramos con una crema de queso de cabra, que va con un helado de nueces, toque de galleta, una avellana y un chorrito de aceite de oliva para rematar. Cuando lo metes en boca, es saliva y la mezcla de sabores y de contrastes me parece que es muy especial, muy rica. Un destino imprescindible para los seguidores de la serie Juego de Tronos es el Palacio de los Hermanos Arjona y Cubas, sede del Museo de Osuna. Se articula en torno a varios patios, el principal de columnas dóricas con arcadas en las 4 crujías y fuente de piedra caliza del XVIII. Mantiene la disposición habitual de estos inmuebles, incluyendo una curiosa bodega.
Era el lugar en el que se mantenían los alimentos en salazón, el aceite y el vino en diferentes tinajas. Tenemos salas permanentes de pintura, además de un antiguo estudio fotográfico y una antigua sombrerería, que eran dos negocios particulares en Osuna, la sala dedicada a los archivos, a la educación con enseres de la antigua universidad. Una de las singularidades de este museo es que alberga dos salas dedicadas a la serie internacionalmente conocida, Juego de Tronos. Nos encontramos aquí con una colección de autógrafos, monedas de los diferentes reinos y casas, ¿no?, que participan en la serie, así también como la reproducción del vestuario de diferentes personajes. Ha sido el primer museo en toda Europa dedicado a la serie Juego de Tronos. Lo visitan fans de todo el mundo. El Salón de Hielo y Fuego conmemora el paso de Juego de Tronos hace una década, con muchas fotos de la convivencia entre el equipo y los vecinos. Nos aproxima a lo que significó para esta población de unos 18.000 habitantes acoger una de las series más vistas, con millones de seguidores, que permitió una proyección internacional y duplicó la afluencia de turistas a Osuna. Tras las huellas de esta producción de culto norteamericana, nos dirigimos a la Plaza de Toros, donde se materializó el trepidante desenlace de su quinta temporada. Trazada por Aníbal González, tiene un túnel abovedado que recuerda las entrañas de un anfiteatro. Se construyó mitad excavada en la roca y la otra mitad sobre arcos de sillares. En una de las galerías se abrió el Museo Taurino, con más de 200 piezas dedicadas a la historia del coso, sus eventos taurinos y la cultura de la tauromaquia. El ruedo que pisamos, con 48 metros de diámetro y 8 tendidos, es uno de los más amplios de la península, y para Juego de Tronos se transformó en la fosa de Daznak. El despliegue de medios, con cientos de extras, la convirtió en una de las secuencias más ambiciosas hasta la fecha. Más de 600 figurantes. Se acondicionó la plaza de toros, eliminando todo lo que veis ahí de burladeros. Los números se taparon todos y cada uno de ellos. Y es verdad que tuvo también pues bastante trabajo de postproducción. Las escenas y grabación eran de una complejidad enorme. Vinieron especialistas del mundo entero, porque bueno, hay uso también de fuego. Estamos presenciando un espectáculo en la fosa de Meren y de pronto aparecen los hijos de la arpía, que empiezan a ocupar todas las gradas y a asesinar a todo el público. Gracias al dragón, pues Khaleesi sobrevive. Cerca, en uno de los establecimientos con solera, nos sentamos a la mesa para catar la cocina que degustó el equipo de la popular serie. Como iba cada vez con más personal, más clientela, se hizo este edificio en el año 32, que las piedras son piedras nobles de aquí de Osuna. Desde los comienzos del bar tenemos unos platos tradicionales como es el rabo de toro, es a base del chuchú, muchas horas al fuego. Tenemos también platos que suele ponerse mucho, como es la tagarnina o el cocido con tagarnina, que la tagarnina es una planta autóctona de por aquí, y preparaciones más modernas como la milhoja de berenjena, que por cierto es uno de los platos que pidieron muchos los actores de la serie de Juego de Tronos. No se olvida esos días. Venía gente de todos lados. Lo mismo venía un ucraniano con un ruso, que uno de Senegal. Se ponían en las puertas día a día, y se venían actores. Era un maravilloso, vaya. Tell me is the best for us. Take away the truth, because Cautivados por esos sabores de cine, nos dirigimos a una afamada quesería artesanal que se ha alzado con el Oscar de los quesos. Sus productos se elaboran a partir de la materia prima de su ganado, cabras de la raza autóctona florida. La ganadería viene de mis abuelas y yo soy la cuarta generación. Es una leche muy ecológica, sembramos nuestros pastos, nuestro heno, y esa leche la traemos aquí, lo que es aquí en la fábrica, y aquí elaboramos los productos. Y lo hacemos muy artesanalmente, siguiendo la tradición. Por ejemplo, ¿cómo elaboramos el queso semicurado? Le echamos el cuajo y una vez que está cuajado, se vierte a la mesa, se mete en los moldes y se mete en la prensa. Y una vez que pasa ese tiempo de prensado, se mete en la salmuera. Y después se deja unos 2 meses de maduración. Esa trazabilidad que nosotros ponemos se nota en el producto final. Esa cremosidad, esa suavidad, esa textura. Un producto totalmente natural. I need you more.
Nuestro viaje continúa a las afueras, por la Cañada Real de Marchena a Estepa. Su trazado corresponde con el de la vía Hispalis-Anticaria, que unía Sevilla con Antequera. En ese tramo, la vieja Urso fue un importante nudo neurálgico y eso explica la existencia aquí de uno de los enclaves arqueológicos más significativos de la Hispania romana. Estos enterramientos salieron a la luz hace un siglo. Son vestigios de lo que debió ser una extensa ciudad mortuoria que bien merecen un desvío. Ha sido de los muertos que tiene influencia desde época orientalizante, siglo VII, siglo VIII a.C., reutilizada fundamentalmente en época romana y donde existen conjuntos de enterramientos, inhumación, o sea, enterramiento en fosas, muchas de ellas cuadrangulares o de forma trapezoidal, espacios que son ovoides la mayoría y que tienen un acabado en bóveda. Son 11 tumbas, un conjunto de panteones trabajados en la roca. Hay autores que entienden o bien que son de colectivos sociales o bien clanes familiares. Estamos hablando de una necrópolis trabajada directamente sobre una roca de época terciaria. Tienen características únicas en Hispania de influencia púnica. La Urso prerromana hunde sus raíces en el primer milenio antes de Cristo. Desde esos tiempos remotos y hasta hace poco, este sustrato rocoso se empleó de manera continuada como cantera de una piedra, que es el ADN de Osuna. Profundizamos en este paisaje de arenisca con una visita guiada por el coto de las canteras. Aquí no es de extrañar el vínculo con el cine, porque parece el telón de fondo de una cinta ambientada en Oriente, en parte por los vistosos relieves de fechas recientes, inspirados en restos arqueológicos aparecidos por el área y tallados por un escultor local. El sitio deja boquiabierto. Es la llamada Petra de Andalucía. Tenemos 4 capas desde arriba. Tenemos desde tierra de labor, la segunda parte que son sedimentos de mar, la tercera es como si fuera una vigueta. Y la última capa donde están hechos todo lo que son las tallas. Francisco Valdivia, tallista, hace un trabajo aquí excepcional, casi 2 años de talla. Esto es cincel y martillo todo. La arenisca es muy peculiar. Si fuéramos capaces de cogerla, veríamos que tiene mucho cuarzo, tiene cositas de concha, es totalmente como si estuviéramos en una playa. Excavaciones que hace 3.000 años empezaron turdetanos y iberos y después los lugareños fueron capaces de seguir con el tema de la piedra. Tenemos fotos antiguas donde tenemos sillareros con plantillas de sillares que están haciendo los últimos cortes, unos trabajos que terminaron sobre los años 60. El visitante puede observar una colección de enseres y herramientas usados por el oficio para el manejo del material. Los años de extracción esculpieron una inmensa cueva de casi 30 metros de altura, con una temperatura constante de 22 grados. Aquí dentro puedes ver el mural más grande. Tiene 14 por 12, lo que intenta crear lo que es el fruto que da la vida. Por eso pone significativo dentro de la talla, que cada uva tiene una carita. Y si miramos bien y nos paramos un poco, veremos que estamos en un escenario único. Hemos rodado lo que son temas de anuncios, conciertos, por supuesto cine, internacional y nacional. Una serie ambientada en época romana y protagonizada por Paco Tous. Hablamos de Año 400, una ficción andaluza que aborda con humor la decadencia del imperio desde un pueblo ficticio de la Bética. Al filo del precipicio, formado por los canteros, quedan las ruinas de la ermita de la Vía Sacra, en la que finalizaba el Vía Crucis, testigo de excepción del pasado de esta industria, y a escasa distancia, el mirador de las canteras, que nos regala como despedida una panorámica de Osuna de película. Osuna es un destino de cine y una villa ducal repleta de tesoros. Un municipio atravesado por cañadas reales que antes recorrieron los romanos, con uno de los cascos históricos de Andalucía mejor conservados. Iglesias, conventos y palacios decoran sus calles y la piedra de sus canteras presta color y textura a producciones audiovisuales. Su historia, su arquitectura barroca
su sabrosa gastronomía son imanes para un viaje con final feliz garantizado.